Paz a vosotros, amados hermanos. Siempre es grato saludarles y en esta ocasión a través de este medio y desearles que la paz de Dios y la dirección de su Santo Espíritu sea en cada uno de ustedes. Y en esta ocasión poder compartirles la guía para la predicación matutina del sábado próximo 3 de junio del 2023 que se titula Sin afecto natural. El objetivo a cumplir es advertir que la incapacidad de amar, la falta de compasión, la falta de afecto al prójimo, así como la crueldad y el odio, son síntomas de una muerte espiritual, por lo cual tenemos que analizar nuestra vida y no cometer esos pecados. El versículo base se ubica en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 que afirma: Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. En el transitar del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, constantemente señalaba la actitud de los escribas y de los fariseos, la cual estaba alejada de lo que leían y dejaba mucho que desear, pues a pesar de ser fieles guardadores de la ley de Moisés, no mostraban misericordia, afecto, compasión, ni mucho menos amor hacia el prójimo. El Señor Jesús los tildaba de sepulcros blanqueados por fuera, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad, como lo afirma el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 27. Y esto les decía porque exigían que se llevara a cabo, que se cumplieran las cosas escritas, pero ellos no las cumplían, como lo refiere también Mateo capítulo 23, versículo 3. Esta fue la cátedra, la enseñanza que el Señor Jesús vertió al doctor en la ley, quien preguntó: ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Antes de dar respuesta ante sagaz pregunta, el Señor Jesús cuestiona: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y la respuesta fue inmediata y precisa: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús responde: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el relato no acaba ahí. Continúa esgrimiendo el doctor de la ley, queriéndose justificar a sí mismo, preguntando: ¿quién es mi prójimo? Ante tal cuestionamiento, el Señor Jesús narra lo que está escrito en el Evangelio de Lucas capítulo 10 del versículo 25 al versículo 37, un acontecimiento en el que un hombre fue herido y le dejaron medio muerto, habiéndole despojado de sus pertenencias unos ladrones. Y por ese camino transitaba un sacerdote, quien era el encargado e intermediario de los oficios delante de Dios y del pueblo. Viendo al hombre herido, se pasa de largo. Es probable que al no conocerlo o no siendo cercano a su parentela, se pasara sin detenerse a auxiliar a una persona no identificada. Y lo mismo acontece con un levita. Ellos estaban al servicio de los sacerdotes. Ellos se encargaban de armar y desmontar el tabernáculo del testimonio y trasladarlo cuando fuera necesario. Pues uno de esos levitas, consagrados también para el servicio a Dios, también al no conocer a la persona en mención, se pasa de largo. Ello nos habla de la falta de amor hacia el prójimo, del desinterés por poner por obra lo que se conocía perfectamente bien en la ley de Dios. Por si fuera poco, el Señor Jesús pone como ejemplo a un samaritano, esas personas con quienes no se llevaban los judíos, cabría decir quizás personas non gratas, pues esa persona reprobable, rechazada por los judíos, fue quien usando de misericordia vendó sus heridas y poniéndole sobre su cabalgadura, le llevó a un mesón y cuidar de él. En este relato cabría preguntarnos si nosotros procedemos como ese doctor en la ley, debido a que existen ocasiones en que hay necesidad en la iglesia, en la congregación, donde pues cada uno de nosotros asistimos cada sábado y en ocasiones no extendemos la mano, no ayudamos, no apoyamos,
porque no son hermanos cercanos a nosotros o no les conocemos bien. Y nos pasa lo mismo que el sacerdote y el levita. El samaritano nos enseña que sin conocer al herido fue movido a misericordia, y ello significa la capacidad de sentir piedad por los que sufren y brindarles apoyo. Misericordia también es aquella capacidad de poder sentir la desdicha de los demás y ofrecerles ayudas. En otras palabras, diríamos ponernos en los zapatos de aquellas personas. Por ello es importante que como hijos de Dios mostremos amor y misericordia a nuestro prójimo. Nada más adecuado que en este contexto para recordar las palabras que expresa el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 8, donde refiere: «Oh hombre, Él te ha declarado qué sea lo bueno y qué pida de ti Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios». 3 aspectos que pide Dios de quienes le conocemos, quienes profesamos ser hijos de Dios, y nuestro Padre Celestial espera que cumplamos con esa encomienda de que pongamos por obra lo que conocemos de su palabra y de su voluntad. Es importante resaltar que el profeta Miqueas señala este aspecto importante, el que procedamos con justicia, el que procedamos en ponernos en lugar de aquellas personas, aunque no las conozcamos, para poder por práctica lo que conocemos de la palabra de Dios. Analicemos y comprendamos las palabras escritas por el apóstol Santiago en su capítulo 1, versículos 21 y 22 que refieren: «Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas nuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Es menester meditar y comprender qué quiere decir el apóstol Pablo cuando refiere que dejemos toda superfluidad de malicia, lo cual significa que nos alejemos de la maldad que tanto abunda, que en otras circunstancias, hermanos, en este instante, en este momento es lo que más polula en la sociedad. Que no procedamos como las personas que no conocen a Dios y que no escuchemos solamente la palabra de Dios, sino que al escucharla hay un cambio interno. El primero de ellos es la fe, que viene por el oír la palabra de Dios, como lo establece Romanos capítulo 10, versículo 17. Y tener un cambio interno debe de obrar la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas nuestras almas, pues transforma nuestra mente, pensamiento, y obrando desde el interior la palabra de Dios se manifiesta en lo exterior. En este orden de ideas, entenderemos por compasión el valor humano que conjuga la empatía y la comprensión hacia el sufrimiento de los demás. La compasión es un valor que permite que todos sean tratados por igual, al comprender las necesidades que tienen, que les apremian a los que nos rodean. También empuja a ayudar a los otros en sufrimiento. La compasión es un efecto que surge de la simpatía, de la tristeza y la comprensión, y también, hermanos, la empatía frente a aquellos que se encuentran en una situación peor que la propia. Un ejemplo que nos ayudará a comprender lo que es compasión es la actitud que tiene el Señor Jesús cerca de 5,000 hombres que al seguirlo se reunieron para escuchar la palabra de Dios. Pero como era el día ya muy entrado, era tarde, los discípulos se llegaron al Señor para decirle que el lugar era desierto y el día ya era muy avanzado, por lo que le sugirieron que los enviara a los cortijos y aldeas alrededor para que compraran pan, porque no tenían que comer. Y el Señor Jesús responde sin titubear que ellos les dieran de comer. Ante esta afirmación, los discípulos esgrimen que solo tenían 5 panes y 2 peces. El maestro toma lo que tenían sus discípulos y mirando hacia el cielo bendijo los panes y los peces. Y el testimonio que registra el evangelista Marcos en el capítulo 6, versículo 33 al versículo 44,
nos refiere que alcanzó la comida para todos y además recogieron 12 cofines, es decir, 12 canastas llenas de lo que sobró. Un ejemplo más que nos ayudará a comprender el efecto de la compasión es aquel cuando David envía mensajeros a Nabal, esposo de Abigail, para hacerle saber que mientras sus pastores estuvieron cerca de él, no los molestaron. Al contrario, al estar David cerca de los pastores de Nabal, ellos estaban completamente seguros, les fueron como escudo, y ahora llegaba el momento en que Nabal pudiera comprender la necesidad y la condición de David. Y conocemos el relato y la respuesta de ese varón que era tan malo, es decir, hijo de Belial, pues era insolente y de mala conducta. Y sus siervos, al escuchar y presenciar esta actitud soez e inapropiada de su señor, acuden con Abigail para hacerle saber los improperios que Nabal había hecho en contra de los siervos de David. Abigail procede con compasión al comprender la necesidad de David e inmediatamente prepara lo necesario para abastecer lo que David y sus siervos requerían. Así lo relata el primer libro de Samuel, capítulo 25, del versículo 2 al 35. Nosotros, como hijos de Dios, como luminares que somos en este mundo, debemos demostrar esa compasión a quienes tienen necesidad o requieren de ayuda. No dejemos de dar apoyo a quien lo requiere. Recordemos lo que establece la palabra de Dios como una enseñanza en Hechos capítulo 20, versículo 35, donde refiere que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Al analizar y meditar el Salmo 112, versos 5 al 9, encontramos las siguientes palabras que confieren confianza a quienes las ponen por obra. Dice el versículo 5, la palabra de Dios dice así: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus cosas con juicio, por lo cual no resbalará para siempre, en memoria eterna será el justo. De mala fama no tendrá temor, su corazón está percibido, confiado de Jehová, asentado en su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos su deseo. Esparce, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su cuerno será ensalzado de gloria. Estas palabras son aliciente para que podamos obrar con justicia, misericordia y tener compasión del necesitado, de quien, aunque no conozcamos ni siquiera su nombre, quien es justo, su obrar es acorde a su estado espiritual. Aquí la Escritura, en este Salmo 112, en el versículo 5, afirma que el hombre de bien tiene misericordia y gobierna bien su casa, por lo que sus hechos como jefe de familia hablan más que 1000 palabras. Su familia también procederá con justicia y benevolencia. Esa es la clase de actos que Dios espera de nosotros como sus hijos. Meditemos bien, hermanos, que es en estos tiempos donde se ha multiplicado la maldad, ciertamente la caridad de muchos se resfriará. Sí, es cierto, pero no debemos estar ausentes de la caridad, porque la caridad, dice la palabra de Dios en primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, en el Proverbio 10, verso 12, cubre multitud de pecados. Como hijos de Dios debemos analizar y meditar el testimonio que debemos dar a quienes están cerca de nosotros. Examinemos 2 pasajes. El primero de ellos, primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, donde refiere: mas acerca de la caridad fraterna no habéis menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Es decir, lo que Pablo pretendía lograr en la iglesia de Tesalónica es que comprendieran que en cuanto al amor fraterno, estaba por demás escribir, ya que habían tenido por maestro al mismo Dios. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tenemos el ejemplo sublime de Dios a través de su Hijo, quien al compadecerse de nuestros pecados, nuestro Dios envía a su Hijo para redimir nuestras faltas y acercarnos a nuestro Padre Celestial. Esta es la acción más grande de compasión que Dios da para el mundo,
Y si así fuera nuestro ejemplo, si hemos recibido compasión por gracia de Dios, nosotros también debemos mostrar compasión hacia los demás, condoliéndonos de sus necesidades, de todos los que sufren, de los que padecen. Comprender su condición y al obrar con amor y misericordia, entonces seremos llamados verdaderamente hijos de Dios. El segundo pasaje que es menester tener en mente es Primera Epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, que refiere: pues el fin del mandamiento es la caridad, nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando el amor obra en nuestro ser, transforma. Afirma el apóstol Pablo que la caridad no busca lo suyo, es decir, no busca un beneficio propio, no piensa mal, pues al obrar el bien y el Espíritu de Dios en nosotros, no hay cabida para la maldad, porque si hubiera cabida, entonces no puede habitar de manera conjunta el Espíritu de Dios en nosotros y el mal. No puede ser, hermanos, en ningún momento una fuente que tenga agua fría, agua dulce y agua salada. El verdadero amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y la caridad nunca deja de ser. Por eso el amor nunca se agotará, nunca se acabará, porque la fuente de amor es Dios mismo. Amado hermano, expresemos a la congregación la necesidad de obrar con amor, con misericordia, con compasión, y no nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Amados hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que Dios nos dé entendimiento y sabiduría para comprender su palabra y transmitirla a la congregación. Vivamos lo que predicamos. Paz a vosotros, amados hermanos.